Shalom, paz en Yeshua HaMashiach, Yeshua el Mesías. Amados Ahim Vahayot, hermanos y hermanas, les saluda el Roé Pastor José Paz de la Quijilá, los llamados de su Shem, los llamados de su nombre, Yeshayahu Isaías 43:7, dando la cabo y honra al Eterno por sus bondades, su rahamim, sus misericordias. Es muy digno de ser exaltado. A empezar con el estudio de Torah en Devarim, nos vamos a empezar los últimos servicios. Van a acompañar a Devarim, que es Deuteronomio. Devarim, que es Deuteronomio capítulo 30, versículos 17 y 18. Bueno, estos son los pasajes, ¿verdad? Y donde habíamos terminado el cuarto yom, gracias a la bondad de Yeshua. Bendito Shem, que es nombre de nuestro Yeshua HaMashiach, se le dice la palabra Kadosh. Mas si tu lees, que es corazón se apartar, y no oyes, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la Eretz, que es tierra donde vais, pasando el Jardín, que es Jordán, para entrar en posesión de ella. Gloria a Elohim, vamos a una tefilá, vamos a Hayot, para que Donai se dará, o sea, hablándonos, reuniéndonos y poniéndose de rueda de dignidad que nos guíe a Yeshua. Bendito Yeshua Mashiach, Baruch Haba, bendito ahora Yeshua por este yom de que nos da. Te alabo, te exalto, Yeshua, te agradezco, la anima, tu anime es para siempre, no hay nadie como tú, Abba. Te agradezco por las enfermedades y no se va a tomar alabanzas para glorificar y exaltar. Bendito Shema, te agradezco por este yom, porque es misericordioso, porque también que estén allá en Utah, de toda la cualidad de ellos, porque misericordioso, a tu imagen es para siempre, Abba. Te agradezco por ese yo. Yo te ruego, Abba, que estás haciendo la ignorante, que estás hablándonos por medio de tu lugar. Que no sea ni de Barín, hablando palabras de vanas y significación. Y que yo te ruego, Abba, que sea tu lugar, hablando por aplicación de la Quijilá. Creo que estás reabriéndonos a hablar. Pon ese lugar de vida que nos guía de Shahim, no te robo, quita toda fluctuación, toda distracción, todo sueño, toda perturbación de Satán. Te lo ruego, Yeshua, que lo reprendas a toda perturbación reprende lo de Satanás, todo lo que nos impida de prestar atención para atesorar nuestra lengua por la forma. Luego abre ese entendimiento para tener completo Torah como está escrito, para ponerla por obra. Que nosotros abramos los corazones también y dispongamos en él para atentos y recibir para que sea saciando nuestra sed. No con soberbia, no con diferencia, jamás tu atención, sino que amemos tu Torah y que lo besemos, lo anhelemos y lo pongamos por obra, como está escrito. De toda la batalla yo, pues yo creo que está haciendo ahora algunos a Jerusalén para darle la mano a tu vigilada. De toda la batalla yo, Mashiach, pues yo, luego úsame ahora y te agradezco por este privilegio que me das. Una vez más, y carácter, predicar tu la dirigir mi servicio a tu vigilada. De toda la batalla yo, Mashiach, pues yo, entonces Yeshua Mashiach. Amén. Somos un lugar a más que Hayot. Tratando de verificar yo lo sé en nombre de la familia de porque como leímos aquí en Devarim, ¿verdad? Si se acuerdan, ¿verdad? Los versículos 17 y 18, lo que vimos, ¿verdad? En el cuarto yo. Aquí vemos que dice aquí, más si tu lees, corazón se apartar, y no oyes, y te dejares extraviar, y te inclinares a Dios ajenos y les sirvieres. Yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la Eretz, que es tierra donde vais, pasando el Jardín Jordán para entrar en posesión de ella. Se acuerdan más del cuarto yo vimos sobre la primera parte del versículo 17, ¿verdad? Vimos que la séptima condición, porque este era el punto número 7, ¿verdad? Séptima condición, séptimo punto era que no debemos apartar nuestro leve corazón de adorar, no extraviarnos. Nuestra honra Yeshua Mashiach, ¿verdad? Eso ya vimos el cuarto yo. Hoy con favor vamos a ver lo que sigue después de eso, terminar. El punto número 8 sería no debemos de tener idolatría. No idolatría en nuestro corazón. Amén. Como vemos que ahí termina el versículo. Y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres. Y luego ya vemos el versículo 18 las consecuencias, ¿verdad? Cuando no ponemos por nuestras condiciones, aquí están las consecuencias, ¿verdad? Que vamos a, ¿qué dice pereceros?
no prolongaréis sus días con la eres tierra donde vais haciendo jardín, la tierra prometida no viene a prolongar sus días para andar en posesión de ella. Adonai se había prometido así. Pero está diciendo, si no cumple con esas condiciones, pues obviamente no va a ser esa división y esa restauración de que les he estado hablando, ¿verdad? Sino que va a haber lo contrario, ¿verdad? Va a haber maldición, muerte, y así también nos llegamos. Porque ese desierto van a perecer. Perdón, no prolongaré sus días con la eres donde vas. Hasta más bien para tomar posesión de él. Pues dice Adonai, que cuando no somos obedientes viene la muerte. Y así es. Carecemos. Ya sea espiritualmente, hay muerte espiritual necesariamente. Tomamos eso en cuenta. No pensemos que hay gente que no tiene temor de Adonai. Y muchas veces creen que es un juego. Que si no obedecen a Adonai, mátame pues. Y dice que iban a perecer. Por eso debemos tener mucho cuidado en lo que hacemos. Porque con nada nos enfrenta. Y si queremos estar con bromas, queremos estar jugareteando como si fuera un juego, vienen los castigos. Ya en la historia de la humanidad hemos visto muchos casos en la palabra y también recientemente, ¿verdad? O así actos recientes, ¿verdad? Acontecimientos verídicos de cómo las consecuencias de verdad se pagan y cómo Adonai es verdad y cómo se ha visto, ¿verdad? Que gente se burla de Adonai o de esto, de lo otro, rechaza o dice palabras bien feas, groserías o así contra Adonai y cómo vemos que mueren, ¿verdad? Que Adonai les envía amor. Eso lo hemos visto en la palabra, se ve, y también vemos que también se ha visto en la historia años, ¿verdad? Que según que no creen en Dios, así, que no creen en los pues, la gente, y ellos hasta dicen hasta lo que no, ¿verdad? Es algo tremendo, por eso dice que la lengua tiene poder para dar vida, ¿no? El poder, la vida y el amor está en el poder de la lengua, ¿verdad? El poder de la lengua. ¿Qué tan poderoso para bendición puede ser como la oración eficaz de Cristo puede mucho? ¿O qué tan dañino puede ser para nuestra propia mente? Pero como también está en la palabra, ¿verdad? Y eso también lo hemos hablado. Y por eso es importante que entendamos con dice aquí yo otros de esos que necesito pereceréis, ¿verdad? Obviamente en el contexto, obvio, siempre vemos el contexto. El versículo, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que dice que era cuando, ¿verdad? Adonai le está prometiendo, pues, que les iba a dar la tierra prometida. Y Adonai le está diciendo, si no van a perecer prontamente, ya no va a estar con ustedes, sino va a tener a sus enemigos. Y obviamente eso es verdad. Eso pasó, ¿verdad? Prontamente los entregaban a sus enemigos y los dominaban, los trataban con crueldad. ¿Por qué? Porque no habían puesto por obra estas condiciones y Adonai estaba cumpliendo su palabra, ¿verdad? Su advertencia que les dio a los juicios, ¿verdad? Lo estaba cumpliendo porque Él es verdad, ¿verdad? Porque todo lo que Adonai indica es justicia y es la verdad. Así que vemos claramente cómo es cierto. Y también claramente se aplica a nuestras propias vidas en este día. ¿Por qué? Porque también así llega también. Cuando no ponemos por esas condiciones, con ese Adonai que de cierto pereceréis, no prolongaréis los días, pero la eres, tierra donde vais, Dios pone por obra. También en lo físico, como les dije, que hasta habido gente que ha muerto al instante, o dice que una semana y ya parece muerto ahí, o esto le pasó. Y no es solo una tragedia, sino Adonai envía juicios. Y por eso vemos que en verdad sí es verdad la palabra. Obviamente sabemos eso. Y vemos cómo se cumple hoy en estos días, ¿verdad? Que cuando Adonai dice yo protesto hoy que esto pereceréis, es porque va a pasar. No solo pensemos que será en esos tiempos, no, sino es en todo tiempo. La palabra no es anticuada, o algo para los tiempos de atrás y ya no aplica hoy, no aplica hoy, y se ha estado aplicando, y lo vamos a ver, ¿verdad? Hemos visto cómo se aplica. Como dije, ha habido bastantes famosos así que mueren, porque tienen época donde blasfeman, desprecian a Adonai, se burlan, les vienen las consecuencias. Por eso, como dice que van a aparecer, es verdad. Pero también llega no solo lo físico, sino también lo espiritual. Llega la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque cuando no ponemos por esas condiciones, estamos cometiendo pecado, desobediencia contra nuestro Dios. La palabra jamás se desvanece, jamás ya no se va a aplicar en estos días, no, sino toda la palabra es verdad y pecado. Por eso dice la palabra, ninguna jota ni una tilde va a desvanecer. Diciendo que toda la palabra está viva y le sigue aplicándose en el que Adonai es justo y es verdad. Una verdad y vida es nuestro Adonai Yeshua. Y como está diciendo, llega también la muerte espiritual, porque pecamos, por desobedecemos. O no podemos por esas condiciones, estamos en directa rebelión, desobediencia con Adonai. Y por eso viene la muerte espiritual, ¿verdad? Y así como Adán y Eva, así también llega la muerte espiritual. Cuando pecamos, cuando desobedecemos a nuestro Adonai Yeshua. Espiritualmente estamos muertos. Y por eso ya sabemos que cuando estamos muertos espiritualmente con pecado, sabemos la respuesta. Ya hemos hablado de eso muchas veces.
La respuesta es siempre humillarnos, conocer cuántos que no. Tener un teshuva, un arrepentimiento genuino con Él. Eso lo hemos hablado antes. Pero hoy vamos a estar hablando con cada una de lo que vimos en el versículo 17. Que no debemos de tener idolatría. Ahora volviéndonos a recordar lo que vimos aquí, que de dejar de extraviar y te inclinaras a Dios ajenos y le sirves. Primero está hablando de la idolatría, ¿verdad? Que es algo, ese punto número 8, ¿verdad? Es octava condición, ¿verdad? Que a nos pone, para que lo ponemos por obra, para que nos pueda venir lo que Él dice, ¿verdad? Restauración y bendición de parte del Señor Yeshua. Ese es el punto número 8, que no debemos tener idolatría, no debemos ser idólatras, porque no dice, no debemos ser idólatras, tener idolatría. Y como les digo, ¿verdad? Digo, bueno, vamos a ver claramente, ¿verdad? Que la idolatría es algo tremendo, que la idolatría es algo abominable ante la verdad. Y también vamos a ver que la idolatría no solo se aplica a una estampa, un ídolo así que puedes tener así con de madera o de plata, lo que sea, de plástico. Creo que también son personas de carne. También pueden ser hijos, posesiones, carros, familia, que tú te adueñes, que tú te idolatras de esa persona. Pues. Lo tienes en alto concepto, no lo quieres molestar, no lo quieres tocar. ¿Por qué? Porque se llama idolatría. Cuando tienes a alguien, una cosa, como les dije, puede ser ídolos así, de platos así, o también la idolatría, eso también se aplica a tener a familiares, posesiones así, como preeminencia, o algo que no quieres mucho, no, no te toca. Es algo que tú tienes como tu estandarte antes que Adonai. Idolatría es cualquier cosa o persona que tú pongas antes que Adonai. Que tú lo pongas antes que Adonai, lo pones igual a Adonai, así. No, sino que Adonai se tiene que poner así. Que recuerden eso, tomen eso nota, que la idolatría no solo tiene una estampa así, sino que también se refiere a todo. Lo que pongamos antes que Adonai o igual a Adonai. Ya sea posesiones, familia, lo que sea. Pero si ponemos algo antes que Adonai, nos asesoramos el corazón, no los corregimos, no hacemos obras que tenemos que hacer, que demuestren que amamos a Adonai, es porque tú no tienes idolatría por esa persona, por tu posición, o por eso. O no ponemos a Adonai primero. En el sentido de cuando amamos a Adonai, es porque amamos a algo más, a otra cosa, a nosotros mismos, lo que sea. Y eso es lo que tenemos que sacar. Pero si no sacamos pecado, se llama idolatría. Así que veamos bien qué exactamente es la idolatría. Vamos a ver viendo varios pasajes de eso. Si me puede acompañar a de Barín, ahí mismo, en el capítulo 8, versículo 19 y 20. A Osman y yo por favor. Y Shem de nuestro Adonai, Yahshua HaMashiach será su lagar. Amén. Mas si llegares a olvidarte de Yahweh tu Elohim y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros que de cierto pereceréis, como las naciones que Yahweh destruirá delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Yahweh, vuestro Elohim. Aquí justamente como les dije, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar viendo de qué tan dañino es para tu propio vida espiritual y qué tan abominable es ante Adonai la idolatría. No es cualquier cosa, no es cualquier pecadito, como lo quieres llamar, no. Es un pecado, obviamente, y algo tremendo. Y por eso aquí estamos viendo claramente las consecuencias tremendas de la idolatría. Mas si llegares que a olvidarte ya tú lo que y que ya anduvieras en pos de Dios ajeno a la idolatría, les sirvieres y a ellos te inclinares. Yo lo afirmo hoy contra vosotros, ¿verdad? Yo lo afirmo, ¿verdad? Algo que seguro va a pasar. Lo dice Adonai, yo lo afirmo. Que de cierto que pereceréis como lo que vimos en Deuteronomio 30, ¿verdad? De eso, que van a perecer. Como las naciones que ya destruirá delante de vosotros, así pereceréis. Ahí estando de ejemplo, así como las naciones que lo voy a entregar, si ustedes te desvían la parte de mí, así como ellos, como tú mismo lo destruiste, así también te voy a destruir. Lo que dice Adonai. Por cuanto no habréis atendido a la col voz de Yahweh vuestro nombre. Así es. Y tomen nota, como dice aquí, mas si llegas a olvidarte ya de tu Elohim. Así es lo que la idolatría hace. Nos hace olvidarnos de nuestro Adonai. Es algo que también debemos tomar nota, la idolatría. Eso nos hace olvidar de Adonai. ¿Por qué? Porque ya no tenemos a Adonai con preeminencia. Ya no pensamos en Adonai siempre. Obviamente ya no lo amamos a Él primero. Ya no, sino le estamos dando el lugar que Él merece, solo Él merece, a otras cosas, a otras personas. Le estamos dando ese lugar. Y Adonai no la da, eso es la boca. Y por eso dice, si te olvidares.
¿verdad? Porque eso es olvidarnos. Amén. Nos olvidamos de Él cuando tenemos a otras cosas, posesiones, familia, lo que sea, antes que a Él. Cuando nos empezamos a poner a ellos como preeminencia, o los tenemos ahí como preeminencia desde cuando los tenemos como preeminencia, los honramos a ellos antes que a Adonai, así como el libro. Les invito también a que lean la historia. Es historia impactante. Obviamente todo verídico, toda la palabra es verídico, no hay mentira en la palabra. Y esa historia es algo muy impactante de a qué extremo, a qué punto llega la idolatría. Qué punto como les dije, las consecuencias son tremendas de la idolatría, porque cuando no se puede. Él es santo y puro, no sé. Y Él quiere que le obedezcamos. Él no quiere que lo rebelemos en contra de Él. Él quiere lo mejor para nosotros. Y no va a soportar rebelión y desobediencia como la idolatría. Así que les animo a que lean eso, se puede decir solo impactante. Lean como la idolatría que tuvo ella de sus hijos, cuáles fueron las consecuencias que pagaron él, sus hijos, no solo ellos, sino su descendencia, lo que pagaron, porque con la Adonai no se puede. Y Adonai siempre se debe ver como preeminencia. De lo que se trata, de quitar la idolatría. Quitar la idolatría, que cualquier cosa, persona, lo que sea, que estamos poniendo antes que Adonai. Que le estamos dando su tiempo, esa preeminencia, nuestro amor, que solo Adonai. Es importante recordar eso. Que no debe ver jamás algo o a alguien antes que Adonai. Si no debemos de ponerle al primero, si no, ¿qué dice Adonai? Pues me estás olvidando, me estás abandonando, me estás despreciando porque no me amas, no me pones a mí primero. ¿Y qué va a pasar, dice Adonai? Y lo mismo que vas a perecer. Espiritualmente y Adonai vive también lo físico puede llegar con poner nuestra cuidado si queremos seguir pecando, desobedeciendo, rebelando. Aunque sabemos que está mal, si queremos seguir, se nos habla y queremos seguir lo mismo, va a venir las consecuencias en nuestra vida. Dice que como las naciones que ya destruirán delante de vosotros, sí pese, ¿verdad? Va a venir la muerte espiritual y también lo físico puede llegar, por cuanto no habéis entendido la voz con de Yahweh vuestro elogio. Así es. Llega la muerte. Desde físico, espiritual, llega la muerte. ¿Por qué? Porque con la Adonai no se puede. Por lo que hemos hablado. Por la idolatría, que es algo abominable, que Adonai desea. Que Adonai, pues, lo detesta, pues. Lo que significa una abominación, algo que detesta completamente. Algo que es un peligro, que hemos de evitarlo. Y para como lo que estamos hablando, todos esos puntos son para los que vamos por obra, para que obtengamos lo que estamos viendo hacer, la restauración y la bendición. Pero como le dije, cuando no ponemos por esos puntos, estamos deteniendo las bendiciones. La bendición no va a llegar, la restauración no va a llegar. La bendición de Adonai, su protección, no va a llegar. No va a estar con nosotros Adonai. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo por esas condiciones. Es que recuerden, esas condiciones importantes, estarlos poniendo por. No lo estamos poniendo por obra, no esperemos bendición y restauración, como nos gusta el sonido de eso, pero tenemos que escuchar, atender, como dice aquí, por cuanto no habréis atendido la voz de Yahweh Salud. Hablamos de eso, ¿verdad? Debemos ser obedientes a su voz, Amén. a la cual voz de nuestra Yahshua también. Y así, tristemente, así sucede. Nos desviamos de Adonai, nos olvidamos, porque eso es lo que hace la idolatría. Nos olvidamos de Adonai, ¿por qué? Porque tenemos a personas, puede ser tu familia, tus padres, tus hijos, o lo que sea, que tú lo estás poniendo antes que a Adonai. Y a Adonai no le importa eso. Si Adonai claramente dice que debemos de ponerlo a él primero. No estoy diciendo que ya no hables de tu hijo otra vez, tus posesiones, ya no tengas dinero, vive en la calle como pobre y así. No, en verdad está diciendo que lo pongamos a él primero. Que jamás, en ninguna manera, favorezcamos al ídolo antes que a Adonai. Favorezcamos a otras cosas, a personas antes que a Adonai. No jamás ponerlos antes que a Adonai. No jamás honrar a alguien que puede estar en rebeldía. No, Adonai no era eso. Adonai quiere que desechemos eso, porque es idolatría. Si tú en verdad amas a Adonai, lo tienes que saber como primero. Si no eres idólatra, pues cuando te vienen tus hijos, hacen algo, o hace algo a alguien que tú amas en verdad, y te viene la prueba. Y si tú no los corriges con la voluntad de Adonai, ¿es por qué? Porque no amas a Adonai. Porque si la amaras, obviamente dictarías juicio, ¿verdad? Harías justicia, o juzgarías el pecado con misericordia, ¿verdad? Como dice la palabra. Pero cuando eso no sucede, y cuando se ve claramente que estás poniendo a esa persona antes que a Adonai, tus posesiones, cuando estás poniendo antes que a Adonai, cuando estás honrando, cuando estás escuchando su voz antes que a Adonai, cuando te estás haciendo la corriente,
pero está dejando hacer lo que le da la gana sin corregirlo. Cuando todo eso sucede, es porque hemos idolatría, esa abominación delante de Adonai, porque no lo ponemos ahí. Otro pasaje se puede acompañar también a Mateo, para que veamos la importancia que nos mismo Adonai Yahshua nos dijo, la importancia de ponerlo a él primero. No vamos a estar idolatrando a otras cosas, personas, obviamente más a la familia, ¿verdad? Creo que más se quiere, ¿verdad? La familia, ¿verdad? Mateo, capítulo 10, versículos 37 y 38. Entonces, que el nombre de Adonai Yahshua HaMashiach, se le hace la palabra Kadosh Santo. El que ama a Abba, el padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su madero y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dice Adonai. Realmente la idolatría es algo que Adonai abomina y él mismo lo dijo, ¿verdad? El que ama, ¿verdad? A Abba, padre o madre, más que a mí, no es digno de mí. Así es. El que ama que hijo o hija, está hablando de familiar íntimo, ¿verdad? Que puedas querer mucho, pero si dice Adonai, aquí dice Adonai, si los amas más, ahí está el gran problema, gran abominación, ahí está. Pero lo amamos más que a él. No es digno de mí, fíjense, no es digno de mí, no es digno de que le sirvamos, no somos dignos de ser sus hijos. Si ponemos a nuestros hijos, a nuestros padres, antes que a Dios, no somos dignos de servir. Decíamos sus hijos y obviamente menos dignos de la vida eterna, no somos dignos de ser. Es que tomen eso, no. Con ese no dignos de mí porque no somos dignos de ser sus siervos, no somos dignos de la vida eterna. No somos dignos de la vida eterna cuando tenemos idolatría en nuestro corazón. El que no toma su madero y sigue de mí no es digno. Así que no toma su madero, el que no lo de, se niega, el que no le entrega todo. Si no entregamos todo si no ponemos a él primero, no somos dignos. Fíjense, ¿verdad? Qué impactante lo que es algo. Y es algo que debemos tomar nota para ponerla por obra. Y claramente la manera es, si honramos y amamos más a sus padres, como dice aquí, madre, hijo, hija, lo que sea, ¿verdad? Familiares, tío, tía, lo que sea, antes que adorar. No somos dignos de esa idolatría, esa abominación, delante de los ojos de la zona de Yahshua Mashiach. Y también se lo leen en otro de los evangelios. Dice ahí claramente que dice ahí, el que no aborreciere a padre o madre no es digno de mí. Lo dice ahí para que entendamos. Y aún muchos más los idólatras lo tuercen en ese pasaje. Y no, pero quiere que que aborrezcamos a mi hijo, mi hija, que no lo quiero. ¿Cómo es posible eso? Lo aborrezca, jamás eso no va a pasar lo que sea, no. Adonai dice claramente no de que literalmente lo estés aborreciendo. No, pero que Adonai dice así porque tenemos de ponerlo a él. Porque no podemos amarlos más que a Adonai. Por eso dice que no aborreciere a hijo, hija, padre, madre, no es digno de mí. Diciendo que si no podemos a Adonai primero, pues, antes que nuestros familiares, nuestras posesiones, no somos dignos. Obviamente no está diciendo literalmente que tenemos que aborrecerlos. No, sino que tenemos que poner a Adonai primero. Pero es muy importante que entendamos eso, como ese pasaje, como aquí, que no podemos demostrar más amor, tenerlos como nuestro estandarte, honrar más a nuestras posesiones, tenerlos. Hay mucha gente que puede hacer esto, puede ser el hijo, puede ser tu casa, tu carro, ahí los tiene como preeminencia. Y a Adonai no le agrada eso. Adonai siempre dice que a él le pongamos primero, que lo honremos a él. Ahí está claro, que no honremos a los ídolos más que a Adonai. Ídolos, como le dije, estampa, familia, todo eso, ídolos. No podemos honrarlos más que a Adonai. Porque si los honramos más, les amamos más que a Adonai, imagínense que nos da la lista de vida, nos da todo, vino y murió por nosotros. El Hijo no vino y murió por ti. Adonai es el que vino y nos dio salvación, vino y murió por nuestros pecados. Como nosotros lo amamos, somos indignos. Y no agrada a Adonai. Nos amamos más que a Él. Es indigno, es una abominación. Y no somos dignos de sus hijos. No somos dignos de la vida eterna. Si no nos vengamos nosotros mismos, si no dejamos de poner a nuestros hijos, a sus familias, los padres, antes que a Adonai. Hay que lo ponemos a Él. Muy bien triste y se nota, ¿verdad? Muchas veces ha habido casos tremendos, ¿verdad? En la historia, en la humanidad, los seguidores de Mashiach, de cómo la idolatría es algo fatal,
Es algo tremendo. Y es algo que el enemigo usa como ventaja. Porque como él sabe que tú quieres, ¿verdad? Pues obviamente que no va a querer a su hijo, a su hija, o a su papá, ¿verdad? A su padre, a Alba, o a su Bima, a su madre, ¿verdad? Que no lo va a querer. Y el enemigo usa esa táctica para que peques en quererlos más que a en que te ciegues a la realidad, en que los hombres es primero. Y el enemigo usa eso para qué? Primero para que no vamos a Adonai. Y segundo porque los usa a ellos ahora como los tienen como ídolos para apartarte de Adonai. Veo muchos casos, ¿verdad? Que han venido, ¿verdad? Hermanos o gente de la que ¿verdad? Y la mayoría de las veces se han ido por los ídolos, por sus hijos, sus hijas, hijos que los desviaron a Adonai. Lentamente el enemigo los usó a ellos para desviarlos. Que esto no, que no. Y así que yo no, y así. Y los desvían de Adonai. Se apartan de los caminos de Adonai. ¿Por qué? Porque ahí son los ídolos, porque los pones a Dios antes que a Adonai. Ahora él no quiere eso. Él quiere que lo pongamos a él, que la vemos con preeminencia, con lo que vimos. A ver si recuerdan lo que vimos, ¿verdad? En uno de los puntos de amar a Adonai con todo el corazón, alma, mente y fuerza. Realmente cuando vimos eso, ¿verdad? De la importancia de amar a Adonai con todo, o ponerlo a él primero, eso no deja ningún lugar para un hijo o hija en la posición de Adonai. Eso no deja nada. Eso no significa que, pues también ama a tu hijo así como me amas a mí. Adonai lo tenemos que honrar, amar a él con todo el corazón, ¿verdad? A los hijos, Adonai los llama a honrar a los padres. Los padres a disciplinar y a corregir sus hijos en Adonai. Así ¿Verdad? es. Pues muchas veces así es. Se ve eso, casos claros que se tuercen. A veces que parece que ya no, los padres en vez de corregirlos, los honran, los ponen los hijos antes que Adonai, ¿verdad? Y es un enredo, algo tremendo cómo trabaja el enemigo. Y así, ¿y qué hace eso? Nos desvía con lo que vimos de Barín. Nos hace olvidarnos de Adonai. ¿Por qué? Porque ponemos a familia, hijos, padres, antes que a Adonai. En vez de ponerlo a él como primero. Por el primer día, ama, imagínense, dice, amarás a Adonai con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Eso para nada nos da una pista que el hijo también debe estar por ahí. Ponerlo a él primero. Como que vimos aquí, dijo Yahshua. No podemos amar a padre, madre, hijo, hija más que a él. Si no, no somos dignos. Vamos a también ahí voy a acompañar a Mishlei, que es Proverbios también. Mishlei, Proverbios 16, 2 y 3. A Jod Mayor, por favor. En el nombre, que es sobre todo el nombre de Jesús, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Yahweh pesa los espíritus. Encomienda a Yahweh tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Amén. Qué hermoso. Amén. Aquí mostramos que aquí también tiene mucho que ver también con la idolatría, con lo que estamos hablando de este punto. Aunque te puedes decir, pues, ¿de dónde sale, pues, la idolatría que dicen es una estampa o lo que sea? No. Sino aquí es muy importante también, que no solo es algo que podemos decir, pues pon todos los caminos a mí, y pues sí lo voy a hacer, pues no. Es de examinarnos de fondo la maldad que hay en su corazón. Y cómo cosas con la idolatría nos hace incumplir, no cumplir este mandamiento, ¿verdad? Lo que nos dice Adonai aquí, ¿verdad? Todos los caminos del hombre que son limpios su propio opinión, ¿verdad? Todo opinión está bien. Pero que Yahweh pesa los espíritus. Encomienda a Yahweh tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Creo que también tiene mucho que ver aquí, ¿por qué? Porque muchas veces así es. Cuando llegamos a ese punto de idolatría, ¿verdad? Que Adonai abomina, lo que hacemos, nos desviamos de Adonai. Como dice aquí, encomienda a Yahweh tus obras, ¿no? Lo dejamos por el ídolo, lo dejamos liderar por el enemigo. Nos honramos al ídolo más, ¿verdad? Y dejamos que eso nos desvíe de Adonai. Y ya las obras que hacemos ya no están encomendadas, ¿verdad? Ya no los encomendamos a Adonai. Ya no lo ponemos a él primero, ¿por qué? Porque hay idolatría. Por eso la idolatría es un gran obstáculo para poner uno de estos versículos que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque con la idolatría los caminos van a parecer rectos ante nosotros. Pensamos que estamos bien y esto y lo otro y no hay ningún problema. Pero como dice aquí, ya empiezan los espíritus. Con la idolatría no encomendamos ver a las obras de Adonai, sino mejor nos dejamos guiar por el libro. Hacemos lo que nos da la gana, pues, en vez de poner a Adonai primero. Y el puerto dice que encomienden a tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Tenemos que poner a Adonai primero, lo que dice aquí Adonai. Comienda ya. Ponlo a él primero. Siempre tenlo a él en cuenta. No a posesión a tus ídolos. No. A veces que desechemos eso. Desechemos toda idolatría y que sigamos a Adonai. Firme.
Otro pasaje también se puede acompañar a Colosenses, capítulo 3, versículos 5 y 6. Entonces, en el nombre de Sonaya Yahshua HaMashiach, se les la palabra Kadosh. Haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos, Benim, de desobediencia. Vamos a aprender también que la idolatría no solo verás si amas a tu hijo, tu hija, tus posesiones, o tienes una estampa y lo que sea, ¿verdad? Eso, sino que también es importante tomar nota que no dice aquí adorar. La avaricia. Cuando hay avaricia, cuando somos ávaros, ¿verdad? La avaricia es porque no es generosamente, ¿verdad? Sino que te retienes el dinero o lo que sea en todo. No eres dado, no quieres dar, te cuesta dar. Tienes avaricia, ya estamos que es la avaricia, ¿verdad? El no, ¿verdad? Que quieres adueñar de nuestras posiciones, ¿verdad? No ser generosos, ¿verdad? Eso Adonai dice que también eso es idolatría. Así que también es importante también entender que si tenemos la avaricia en su corazón, no somos generosos. Aunque no lo sepamos, ¿verdad? Estamos cayendo en lo mismo que la idolatría. Que todo lo que estamos viendo es esas maldiciones, esas consecuencias que Adonai envía, que dice a los idólatras. Por Apocalipsis también, qué importante la idolatría que dice, ¿verdad? Los idólatras no van a, no van a heredar el reino de los cielos, si van a tener su parte en el lago de fuego. Lo que dice Apocalipsis. Tú dices, pues, no tengo estampa y lo que sea. No, sino que, pero si tú, una persona avara, ¿verdad? Codo, ¿verdad? Como dices aquí, ¿verdad? Que no quieres dar, no eres generoso, tienes avaricia en tu corazón, también estás llegando a la misma categoría. Por eso es importante que entendamos eso. Que recordemos aquí que dice claramente y avaricia que es idolatría. La avaricia también va a lo mismo de la idolatría. No podemos pensar que no nos aplican los no, sino que Adonai nos llama a sacar la idolatría, a sacar también la avaricia, que todo va relacionado, que también, es el que dice la avaricia también es idolatría. Y por eso que dice que haces morir. Hace morir porque ya no existe pues en ti. Que ya eso ya no lo tengas en tu corazón y que dice Adonai que muera. Porque dice Adonai, lo terrenal, eso todo lo terrenal. Fornicación, impureza, todo esto, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Es idolatría. Y fíjense las consecuencias, como les digo, de consecuencias impactantes de la idolatría, la avaricia, que todo va ahí, va relacionado. Cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos venir de desobediencia. Viene la ira de Adonai. ¿Por qué? Porque seguimos en estas cosas y ahí también está incluido la idolatría, la avaricia, todo eso. Cuando tenemos eso en nuestros corazones, cuando no hacemos morir a eso, como dice aquí, que viene la ira de Adonai. Viene la ira de Adonai. ¿Por qué? Porque no honramos y amamos a nuestra Adonai, Yahshua HaMashiach. No lo ponemos a él como preeminencia, sino que honramos más a los ídolos, tenemos avaricia, tenemos idolatría. Ese conocimiento hermoso, ¿verdad? De Finés, ¿verdad? Vemos como claramente que él sí tuvo celo por Adonai. Él no puso, pero es mi hermano, o lo que sea. O no, jamás, no puso al israelita, ¿verdad? O así antes que Adonai. Aunque obviamente, ¿verdad? Era del pueblo de Adonai, ¿verdad? Que se había juntado con la mediante, sí. Él no puso a ese israelitas que Adonai. No tuvo temor, no es como que no, sino él actuó, ¿verdad? Y hizo lo que tenía que ser, ¿verdad? Un acto valeroso, con celo. Y vimos que los agració a los dos, como a la mujer y al hombre. Y los dos murieron. Vimos que dice que cesó la mortandad. Porque recordemos, ¿verdad? Ahí vino ira, dice ahí claramente. Vino ira, o los principales, ¿verdad? Los príncipes, órdenos. Y también Moshe dijo, matar a todos los que se han juntado, ¿verdad? Con estos madanitas y así. Y vimos que 24,000, ahí vemos la ira de Adonai desatándose, ¿verdad? La ira. Vemos pero con ese acto valeroso que hizo, cesó la mortandad, cesó la ira de Adonai. Bueno, tenemos idolatría, como estamos viendo, tenemos avaricia, idolatría. Tenemos estas cosas terrenales, abominaciones, cuando todos tenemos eso en nuestro corazón, por lo que está viendo la idolatría, hay ira de Adonai sobre nosotros, sobre nuestra casa. Ahí está la ira de Adonai. Y mientras no ponemos un alto a eso, no se va a extinguir la ira.
Es como Finés puso un alto a eso, a Adonai, y nos pone eso. Pero imagínense, si no se hubiera hecho eso, no sé, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado, verdad? Así, pero eso nos deja una lección, ¿verdad? Importante. Que si no sacamos la idolatría, sacamos la maldad, esa rebelión, la maldad que está implantada en su corazón, arraigada, ahí va a venir la ira de Adonai. Y va a seguir ahí. Porque si no ponemos un alto a eso, no lo sacamos, no hacemos morir eso, no sacamos lo malo, va a seguir la ira de Adonai sobre ti. Va a estar la ira de Adonai. Y por eso dice sobre los hijos de desobediencia, va a estar la ira de Adonai sobre ti. Y no creas que es algo ligero, no es algo sencillo, pues que pues, está bien. No voy a aguantar la ira de Adonai, no es algo que debes tomar como broma, pues es algo bien serio. Por ende, la cosa es caer en manos del Elohim. Cuando él no se puede. Cuando viene la ira de Adonai es algo tremendo. Hasta su propia vida, no solo como morimos espiritualmente, sino como vida, también su propia vida, ¿verdad? La carne está en juego, nuestra alma está en juego. Cuando no dejamos la idolatría, dejámoslo, porque viene la ira de Adonai. Y seguimos así, morimos, nuestra alma al infierno. ¿Por qué? No queremos servir a Adonai. No lo pusimos a él primero. Y aunque todavía teníamos idolatría, teníamos avaricia, maldad en nuestro corazón. Por eso Adonai se hace pues morir todo eso. Hagan morir todo eso. Que no haya eso en sus corazones. Su cosa también se puede acompañar en el viaje. Que es Jeremías 51, versículos del 15 al 19. Vamos a nivel por el favor. En el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach se les orará. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Vanidad son obras dignas de burla. En el tiempo del castigo perecerán. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es el formador de todo, e Israel es el cetro de su herencia. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Aquí vamos a hablar de 15 Adonai. Aquí vemos qué hermoso. Versículo 15, ¿verdad? Cómo aquí vemos claramente aquí, pues exaltando a nuestro Adonai. ¿De quién es Él, verdad? Aquí vemos, Él es el que hizo la tierra. Es importante recordar de las maravillas de Adonai, de su majestuosidad, de quién es Él en realidad, ¿verdad? Qué tan poderoso es Él. Y todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? Hizo la tierra con su poder. El que afirmó al mundo, la ¿verdad? Con su más sabiduría. Extendió los Shammai, cielos con su inteligencia. Vemos aquí el poder de Adonai. Pues, qué tan grande es Adonai. Y en verdad, cómo tenemos que ponerlo a Él primero. No debemos de honrarlo a Él. Por eso menciona esto. A su voz se producen tumultos de aguas en los Shammai, y al subir las nubes de lo último de la Eretz tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Pero lo que dice, todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo. No tiene ruach, no tiene espíritu. Vanidad son obras dignas de burla. En el tiempo del castigo perecerá. Aquí mostramente, así es como somos nosotros. ¿Verdad que nos hemos que infatuar, verdad? Como hacer de tonto, pues. Así, ¿por qué? Por la idolatría. No tiene sin que esa vergüenza, ¿verdad? Toda artífice de sus culturas, porque mentira es su ídolo. No tiene luz. Así es. Y así, muchas veces así se extraviaba Israel, ¿verdad? Con la idolatría, con lo que estaba viendo. Muchas veces iban tras dioses ajenos. Se olvidaban de Elohim con lo que vino, ¿verdad? Se iban tras sus dioses y los servían y así lo otro. Se apartaban de Adonai. Y vimos que Adonai aquí dice que yo soy el todo. No es como realmente aquí como exaltar a Adonai, sí es. Como siempre recordar quién es Adonai, hizo los cielos, la tierra, el relámpago. Él hizo todas las montañas, toda la creación, todo lo hizo con su poder. A su voz, ¿verdad? Y se entiende todo. Adonai es el todopoderoso, ¿verdad? No hay nada que se compare a él. Entonces es importante recordar de qué tan poderoso es Adonai. Para que también entendamos, ¿verdad? De que Adonai está, de que Adonai, Él es el único que debe estar como preeminencia de la vida.
Que viendo sus pasajes recordemos que Él es todopoderoso y que no es digno Adonai de que nosotros tengamos ídolos del corazón, o vamos a posesiones, hijos, antes que Adonai. No es como lo que vimos, ¿verdad? No es como que sí, ellos son los que nos salvaron, o hicieron los cielos, la tierra, no, sino Adonai es el que hizo todo. Él es el todo, por eso Él nos da el aliento de vida, hermanos. Por eso nada, Él nos da el aliento de vida, y a Él debemos de poner primero. Porque él es el que nos da todo. Solo por su gracia, por su misericordia estamos vivos. No es para que nos idolatremos, para que pongamos a otras cosas, posesiones, familia antes que a Él. Es importante ponerlo a Él primero, porque Él es el Todopoderoso. Yahweh de los ejércitos dice en su nombre, Él es el Todopoderoso. No hay nadie que se compare a nuestro Yahshua. Él es inigualable. No hay nadie que pueda decir, pues, no, sino que yo digo que está bien como algo. Que mi hijo, mi posición es más importante que Adonai, no. Él es el Todopoderoso. Podemos honrar, poner a profesión en la familia antes que Adonai, deshonrándolo, teniéndolo en poco, menospreciando. El sacrificio que Adonai hizo por nosotros es el mayor de su amor, menospreciando y desechando. A él le duele. Por eso él detesta y reñía. Por eso nos desvía, nos aparta de él. Y porque eso, ¿verdad? No nos permite entrar en los cielos. Por la idolatría no nos permite obviamente poner a Adonai primero. No la amamos a Él primero porque amamos a otras cosas antes que nada. No Él quiere que la amemos a Él, por lo que vimos en primer lugar a Él, con todo el corazón, alma y mente, lo que Él quiere. Por eso ese es el principal, mirar a la vida. Vamos a pasar así por acompañar también a Yehezkel, que es Ezequiel 14. Yehezkel, que es Ezequiel 14, versículos del 1 al 8. Entonces, Shem, que es nombre de Adonai Yeshua HaMashiach, Dios te la palabra que usar. Vieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se juntaron delante de mí. Y vino a mí Dabar, que es palabra de Yahweh, diciendo: Ven Adán, hijo de hombre. Esos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: Así ha dicho Yahweh Adonai. Cualquier Adán que es hombre de las leyes de Israel, que es casa de Israel, que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera David profeta, yo ya responderé a que viniera como la multitud de sus ídolos, para tomar a la ley de Israel, que casa de Israel, por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por lo tanto, diga la ley de Israel, casa de Israel, así de Yahweh Adonai: Convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Porque cualquier Adán que es hombre de la ley de Israel, casa de Israel, y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí, y hubiera puesto sus ídolos en su corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera David, que es profeta, para preguntarle por mí, yo ya le responderé por mí mismo. Y pondré mi rostro contra aquel Adán que es hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Yahweh. Amén. Es tan poderoso nuestra manera de como que mira al final, que pondré mi rostro contra aquel, no, él va a estar en contra de nosotros, por la idolatría, si lo tenemos ídolos, ¿qué dice aquí en el corazón? Muchas veces sí, hay gente que así que se idolatra, sus funciones, sus hijos así, lo tienen en el corazón ahí, como dice aquí, tienen arraigado su corazón. Los ponen a ellos antes que adorar. Adonai aquí vemos que dice que le pondré por señal y por escarmiento. Lo cortaré, no dice de medio de mi cuerpo. Las consecuencias, así es, lo corto así, lo mismo es. Lo que dice Adonai, pasó algo así, es lo que dice Adonai. Tenemos ídolos en el corazón y lo cortaré de medio del cuerpo. Los juicios que envía Adonai lo cortaré. ¿Por qué? Porque no se puede con Adonai. Porque la idolatría es algo abominable delante de Adonai. Y sabéis que yo soy Yahweh. Así van a saber que yo soy Yahweh. Y como menciona aquí varias veces eso, ¿verdad? Lo menciona varias veces, como 3 veces, que cualquier hombre de la casa y de que hubiera puesto sus ídolos que en su corazón. Y Dios dice establecido, porque eso es maldad delante de su rostro. Yo ya que lo responderé conforme a la multitud de sus ídolos. Dice varias veces, ¿verdad? De que cualquiera
que ponen los ídolos en su corazón, que se idolatra de posesiones de familia en su corazón. Dice y estableció el tropiezo, también dice eso, el tropiezo es su maldad, delante de su rostro, porque es puro tropiezo. Obviamente es maldad, es no agrada. Y es puro tropiezo para nosotros. Los ídolos solo son tropiezos para nosotros. Así Nos es. hacen caer. Nos hacen que la ira de Adonai venga sobre nosotros como lo que hemos sabido. Por eso dice el tropiezo es su maldad delante de su rostro, porque es puro tropiezo. Y vemos que es verdad. Muchas veces se ve en el pueblo, estoy hablando del pueblo, la idolatría tremenda, ¿verdad? Muchos casos he habido que así se van, familias se van, son hermanos, se van por la idolatría, porque les ganó la idolatría, se dejaron guiar, llevar por los ídolos, y así se apartan ahora, se olvidan de adorar, y así es, y así se ve en el pueblo, la idolatría está en el corazón, ese tropiezo, porque es tropiezo para ti, ahí lo quieres ir teniendo, ese tropiezo, que sigue ahí teniendo, sigue teniendo ese ídolo implantado en tu corazón. Lo que dice Adonai, si vinieran a mí, o no vengan a mí, ¿verdad? Que dice, yo responderé que por mí mismo, ¿verdad? Que porque dice aquí al final del 7, y vinieran a mí profetas para preguntarle por mí, yo ya le responderé por mí mismo. Y esa onda, venimos delante de sí o no. Hay muchas veces hay idolatría. Atesorando los hijos, los padres en el corazón, tu posesión, lo atesoras en tu corazón. Lo tienes en tu corazón, ese tropiezo ahí lo tienes. ¿Y qué? Vienes aquí a la quejila, vienes adelante a hablar. Vienes delante de como dice aquí, vienes al profeta para contarle con él, sí, es lo que pasa. Vienes en la presencia de todos, claro. No piensas que va a ser literalmente que va a ser un profeta, así, venir delante de él. No, que aquí la palabra. Venimos delante de aquí, en los servicios. Que dice Adonai, yo te voy a responder. No está respondiendo, Señor. No está respondiendo. Está poniendo por obra este pasaje delante de sus propios ojos. Cuando hay idolatría en sus corazones, el tropiezo está ahí enfrente de nosotros y no lo queremos sacar, Señor. Seguimos idolatrando y luego venimos aquí a su casa de oración, Él mismo nos va a responder. Así Él mismo nos está respondiendo. Amén. Por la maldad que hay en el corazón. Los ídolos, ese tropiezo que está ahí en tu corazón, que no lo quieres sacar. Ahí está. Por eso Adonai, Él mismo nos está respondiendo ahorita. ¿Y qué dice que es su respuesta? Que Él va a poner su rostro contra aquel hombre. Le pondré por señal y por escarmiento. Y lo cortaré de medio de mi pueblo. Es como el niño. Y sabréis que yo soy ya. Mira la consecuencia. La respuesta de Adonai. Ahí está la respuesta de Adonai. Cuando no queremos sacar los ídolos. Cuando hay idolatría en nuestro corazón. ¿Qué dice Adonai? Lo va a poner mi voz contra. Lo va a poner por escarmiento. Por burla, ahora por escarmiento que te escarnezcan y lo cortaré de medio de mi pueblo. ¿Por qué? Por la idolatría. Te vas. Y así es. Y vean esto como dije, vean la historia de Eli y vean claramente ahí que no es fuego, sino que eso se pone por obra. Se puso por obra ahí claramente y se sigue poniendo por obra. Cuando seguimos expresando la tierra. Como que la palabra que venimos a semana no pasa jamás. Pero sigue, permanece la palabra. No pensemos que es algo para ese tiempo. No. Y decimos desobedeciendo, también nos va a venir con el cuidado. Pues no se juega. Y viene así, va a cortar. Se va a poner por el escarnez, por escarmiento. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer a Adonai, por escarmiento, porque no queremos obedecer, porque no lo queremos poner a Él. Por eso va a cortar. Y en amor espiritual y también como el vida físico. Y cuando no queremos obedecer, no queremos seguir teniendo los tropiezos, rebelándonos, desobedeciendo a nuestro Yeshua. Pues gloria a los hijos si pueden poner que vamos a invocar. Yo terminar aquí en 2 Corintios, capítulo 5, versículos del 6 al 10. Bendito Shem, que el nombre de nuestro Yeshua Mashiach, que es dar palabras a dos padres. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes de Adonai, porque por emuná que es fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes a Adonai. Por lo tanto, procuramos también o ausentes o presentes serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mashiach, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Sea todo que bueno, sea mal. Amén. Gloria a Dios. Aquí vamos a ver realmente cómo Adonai nos afirma realmente la importancia, ¿verdad? De sacar lo malo como lo que vimos hoy de la idolatría. Porque ¿qué? Dice Adonai, todos vamos a comparecer. De todo lo que hayamos hecho, aquí dice que recibimos lo que hemos hecho. Sea bueno o sea malo, no importa. Todo lo que hicimos, daremos cuenta.
vamos a comparecer ante el tribunal. Si no sacamos lo malo, la idolatría, todo lo que no le agrada a Adonai, si no lo sacamos de nuestro corazón, vamos a pagar las consecuencias, vamos a recibir lo que hicimos. Y por eso dice que claramente, ¿verdad? Y por eso debemos andar de fe, no por vista. Y vemos como aquí que hermoso, ¿verdad? Como Shaul, como decía la quejita, ¿verdad? Dice, yo quisiera más estar ausente en el cuerpo y presentado. Amén. Yo que ya no quisiera estar aquí, sino con Adonai. Pero por ahorita estamos presentes en el cuerpo, ausentes de la presencia, no estamos allá con la verdad. Pero por favor, Adonai, ¿verdad? Una buena batalla de fe que luchemos hasta el final. Ausentes en el cuerpo, pero presentes en su presencia, gozándonos. No es ver a hijo mío, ven al gozo de Adonai. Si quitamos lo malo, todas las abominaciones, si en verdad nos convertimos a Adonai, damos frutos dignos de Teshuvah, vivimos una vida en santidad y cuidado delante de Él, vamos a estar con Él. Es importante poner por lado sus palabras, es importante poner por lado estas condiciones que lo está poniendo Adonai para que eso llegue. No es importante, Adonai llama a arrepentirme, a sacarle de la tierra, es sacarlo malo. Porque claramente Adonai dice que nada va a escapar, sino que todos vamos a comparecer delante de Él en el tribunal. Todo lo que hicimos, recibimos recompensa. Sea bueno, sea malo, va a haber la paga. Así que eso debe siempre ganarnos temor a la palabra, para que obedezcamos, para que nos humillamos, para que demos un teshuvah arrepentido genuino delante de nuestra Adonai Yahshua. Ya vimos que tremendo las consecuencias que llegan por la idolatría, la avaricia, por lo mal, por la maldad que le dan en su corazón cuando nos rebelamos, cuando desobedecemos, cuando rebelamos contra nuestra Adonai Yahshua. Ya vimos las consecuencias. La importancia es sacar eso porque eso a Adonai no bonito. Hay que lo saquemos de nuestro corazón y que en verdad le sirvamos firme, haciendo su razón, su voluntad y ignorando.